esta Casa Canaria presentamos un nuevo programa para la serie Paredes, esta vez dedicada a la fortaleza, conocido como la fortaleza de Ansite, aunque aquí existen tres: la Fortaleza Grande, Fortaleza Chica y Titana. El centro de interpretación recrea la vida de aquellos antiguos habitantes de esta zona, quizás un poco conectado con los últimos acontecimientos de la conquista de Gran Canaria. Y en la fortaleza nos encontramos con Marcos Moreno, que dirige, coordina al grupo que ha montado el centro y que va a encargarse de la organización y del disfrute. Marco, me llama la atención el edificio en sí. Bueno, a todo el mundo le llama la atención, sobre todo porque es un edificio, digamos, novedoso en cuanto a su composición, es diferente en cuanto a los materiales. Nosotros queríamos que estuviera integrado y la arquitecta no solamente nos hace un edificio amplio, son casi unos 400 y pico metros largos, sino que en sí la arquitecta Guasimara Delgado, que es un poco quien organizó todo el edificio a petición nuestra, hizo una gran metáfora de lo que es el propio yacimiento. O sea, el edificio, el complejo arquitectónico, es un trasunto, es una especie de copia de lo que es el yacimiento. ¿Por qué? Si vemos la fachada se compone de material, la piedra está sacada del yacimiento, de cuando hicimos las excavaciones en el año 2012. La fortaleza, el BIC de las fortalezas lo componen tres riscos: la Fortaleza Grande, la Fortaleza Chica y Titana, que están alineados, ¿verdad? Pues si nos fijamos, aquí tenemos tres grandes módulos, 1, 2 y 3, que tienen hasta el mismo grado en la inclinación. Otra de las cosas que llama la atención a la fortaleza es ese espacio que cuando llegamos, ese aparcamiento, esa gran llanura, que lo tendríamos donde estamos ahora precisamente nosotros. Otra de las cosas que es la foto que todo el mundo tiene en la retina es ese túnel que atraviesa toda la Fortaleza Grande. Pues lo compondría en este caso el túnel que tenemos, esa puerta que tenemos a nuestra espalda, con eso que está por ahí. Y finalmente, de las cosas más llamativas y menos conocidas de las fortalezas, es que se puede subir a la cima, que hay estructuras arriba. En este caso, el edificio también tiene mucho que decirnos en su parte superior. Entonces, es toda una composición pensada para, de alguna forma, que la gente aprenda lo que es la fortaleza, incluso sin estar allí. Los centros de interpretación, Marcos, son eminentemente didácticos, ¿no? De hecho, ya por aquí nos representan una de las poblaciones a las que debería estar dirigido todo centro de interpretación, que es el alumnado. En este caso, el alumnado de Santa Lucía ha querido acompañarnos hoy con su profesora, con Rosa, y no quita que también las personas adultas, el turista que llega por aquí, pues pueda también valerse de este centro para conocer el medio. Exacto, bueno, aparte que son nuestros mayores fans, ya es la tercera visita que tenemos de ellos, del grupo de quinto sexto del 6 de Río Santa Lucía, con Rosa a la cabeza. La verdad que sí, que tiene el centro en sí, o todos los centros que nosotros hemos montado, que ellos está el Pastor, las Salinas, le damos siempre una carga eminentemente didáctica. Eso no quita que nosotros no nos podemos olvidar de que estamos en una isla donde recibimos casi 4 veces más de población de turistas de la que tenemos. O sea, tenemos casi 1 millón de habitantes, recibimos casi 3.800.000. O sea, no nos podemos olvidar también de esa población, ¿no? De ello todo está traducido al inglés y al alemán, e incluso el audiovisual. Entonces tampoco podemos, porque aparte de lo que nosotros vivimos, nosotros gestionamos este espacio y nosotros vivimos a partir de la entrada. Entonces no nos podemos olvidar sin dar la espalda, desde luego, a la población, digamos, a la comunidad educacional. ¿Qué ver? Más que ver, yo creo que hay que imaginar. Hemos hecho un museo interactivo, pero no es el interactivo que entendemos de tocar. Es un interactivo de pensar, ¿no? Te damos información y tú tienes que recrear después esos ambientes, sobre todo con el audiovisual, que recreamos un poco la vida aborigen hace 1000 años, por una fecha cerrada y redonda en el yacimiento de la fortaleza. Y después lo que vemos
Es pues una gran recreación, en este caso una gran maqueta de casi 9 metros por 4 metros de alto, donde sintetizamos todos aquellos rasgos que creemos interesantes e importantes de la fortaleza, desde la topografía hacia lo vertical, las cuevas de habitación, los silos de almacenamiento, las cuevas funerarias, esos pasos, esos caminos que nos hacen subir hasta arriba, esas murallas que no sabemos si son para defender o son por un tema de importancia cultural. También damos pie al debate si estamos o no estamos en Ansite. Todo el mundo conoce aquí arriba la fortaleza de Ansite. Nosotros, si te fijas, en toda la cartelería no hay nada que diga fortaleza de Ansite, sino si la fortaleza es Ansite, con una interrogación importante. Nos estamos refiriendo al lugar donde se produce un poco la rendición de los aborígenes. No sabemos exactamente el lugar topográfico exacto de Sánchez Araña. Consiguió vincular ambos topónimos, por llamarlo así, tanto la fortaleza como Ansite. La fortaleza se conoce como tal desde 1700, o sea, desde ya temprano se conoce ese topónimo, pero es verdad que no tenemos ninguna muestra arqueológica e histórica fiable de que hable de que la fortaleza es Ansite. Sabemos que está en las Tirajanas. Eso no quita que el yacimiento de la fortaleza sea, para nosotros, también es verdad que es del cariño que llevamos trabajando aquí desde el 2007, sea uno de los más importantes de Gran Canaria, y posiblemente de toda Canarias también. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de restos y una calidad en esos restos increíble, ¿no? Tenemos cuevas de habitación, cuevas funerarias, cuevas pintadas, cuevas que funcionan como silos, casas aborígenes, por decirlo así, casas cruciformes, estructuras que no sabemos qué es lo que son, parecen temas cultuales, como digamos pequeñas iglesias, para que todo el mundo nos entienda. Esas paredes que fortificaban toda esa fortaleza grande, ese túnel, que no sabemos bien para qué funcionó. Estamos viendo que tiene una muralla, posiblemente el poblado. Cuando empezamos a trabajar en el 2007 había 3 paneles de grabados, ya éramos por 6. Entonces es un yacimiento que está creciendo. Uno piensa que entre más estudia una cosa, más pequeña se nos hace, pues esto es lo contrario, entre más lo estudiamos, más grande se nos está haciendo. Pues a mí lo que más me ha gustado ha sido el vídeo de cómo vivían antes los aborígenes canarios, cómo cómo comían, de dónde cogían las cosas. A mí me ha gustado cómo se relacionaban y el matarife, porque como era mal visto, también aprendí que era mal visto. A mí lo que más me ha gustado ha sido todo, pero sobre todo lo que más me ha gustado es lo que he aprendido en esta experiencia tan buena. No estás jugando. Venga, ayuda y tiempo. Nos encanta engañar al ojo, nos encanta que la gente piense lo que no es para que se lleve un poco la sorpresa, ¿no? Y esto es todo material, como decía, plástico, resina, y son moldes reales de partes de la fortaleza. Hemos intentado moldear la geología, es decir, esos grandes diques que se forman, que hay cuevas que son naturales, que están un poco agrandadas por la población aborigen, cómo serían las camas, cómo serían esos pasos, ¿no? Habilitados con 4 piedras y poco más, las cuevas funerarias con su momia, que ya no tenemos. La fortaleza llega en su momento posiblemente momias o restos de algún individuo momificado. Hoy en día apenas quedan huesos y esquirlas. Entonces es un poco que la gente que no pueda subir, porque tiene prisa, por edad, porque está físicamente impedida, que por lo menos que tenga una representación fidedigna de lo que hay en la fortaleza. Así se vieron, o sea, así se vieron ellos, así los vieron y así los vemos en la actualidad. Evidentemente, hace 500 años, 600 años no había fotografías, no había ni cuadros. Entonces, sí es verdad que ellos sí representaron de alguna forma como grabados rupestres o ídolos. ¿Qué nos dicen los ídolos? Pues nos dicen, por ejemplo, vestimenta. Por ejemplo, los faldellines, que hay representaciones de faldellines todavía en los museos, posiblemente decoraciones de ropa,
o trenzado en el pelo. No iban, eso nos indica cierta sofisticación, nos está indicando que había un gusto estético, que había una preparación de la ropa, que había un interés en, no sabemos si solamente por la estética o por qué motivos, pero había interés en que nos percibieran diferentes, si la ropa con una camisa, con escarificaciones, con pinturas o demás. Como lo vieron, es interesante porque hay dos representaciones que son de las más antiguas y de ellas también las más reproducidas, que es el Le Canarien, que es uno de los primeros documentos que hablan de la población aborigen, y el libro de Leonardo Torriani de finales del XVI. Entre ambos hay casi 200 años de separación. Y la diferencia es muy clara. En las primeras van casi desnudos y en la última van vestidos, ¿no? Entonces posiblemente es que con el contacto con los europeos estas poblaciones se dieran cuenta de su propia desnudez. A partir de ahí empiezan a vestirse, ¿no? Ahí viene el tamarco, la capa, el faldellín de palma. Y finalmente lo que hablamos es cómo los vemos, cómo los hemos retratado. Yo aquí en Santa Lucía tenemos en la plaza el alzado del escultor Víctor Manuel Navarro, o la tistirma en el Parque Dorama. Y ya más recientemente la película de Armando Ravelo, Ansite, o Tirma. ¿Qué pasa? Que en todos estos hay una cosa común, que es que en todos destacan la nobleza, era gente que buscaba, digamos, que eran buenos. Cuando esos son rasgos que nosotros como arqueólogos no encontramos en el registro, un molino de gofio, o una pintadera, o una cerámica, no nos dicen si quien lo usó era mejor o peor persona. Son valores que le hemos añadido a esas poblaciones. Y un ejemplo es, por ejemplo, este cómic en el que estudié, yo estudié en los años 70-80 de Pérez Aguado, donde se ve el aborigen, de gimnasio, todo depilado, ella preciosa, estupenda, y es un poco una imagen idealizada, ¿no?, de ese aborigen, que habría gente alta, gente más baja, gente más flaca, mucho gordo no había porque pasaban hambre, la verdad, pero tenemos un estereotipo en nuestro imaginario colectivo como pueblo, ¿no? Claro, digamos, a nosotros diferencia, por ejemplo, de un madrileño que no se ve representado en los íberos o en los musulmanes, nosotros sí nos vemos representados en la población previa, en los canarios. Tenemos una vinculación con nuestro pasado que es importante, yo creo, de reflexionar sobre ella. Una leyenda. Nos encontramos un yacimiento y excavamos a ver qué es lo que nos encontramos. Y aquí en la fortaleza, en estos años que llevas aquí, detalles, vale, curiosidades. Sí, bueno, la fortaleza, como te decía, es un monstruo a nivel arqueológico, de grande que es. Yo creo que podría estar toda mi vida excavando y no terminar, ¿vale? Porque no solamente es excavar, la gente piensa que excavamos y es sacar, no es sacar, se para, se estudia, se analiza, se piensa y se vuelve a excavar. Entonces, en ese periodo en lo que nosotros trabajamos en el 2012, que apenas fue tocar la superficie, que fue casi desbrozar toda esa hierba que había, quitar piedras, pues, por ejemplo, túmulos funerarios que no conocíamos, posibles túmulos funerarios, vamos a ser un poco cautos, aparecieron nuevos. Apareció una pintadera magnífica, de la que no había ningún tipo de, no hay ninguna que se le parezca, que es una triangular, que ahora veremos, con unas perforaciones interiores. Estamos viendo que esa ladera, que parecían bancales agrícolas, no son bancales agrícolas, son bancales aborígenes construidos para albergar casas y que después se han reutilizado para despedregar, o sea, casi como majano. Estamos viendo que es una fortaleza que no conocíamos. Conocíamos el túnel, conocíamos la parte de arriba ya del siglo XIX, pero lo que es la ladera no la conocíamos. Es un poco la recreación que tenemos aquí detrás, ¿no? Sí. Eso es esto es una idealización que hemos hecho a partir de los restos arqueológicos que nosotros tenemos documentados, de documentación también del siglo XIX, ¿no? Aquí se ve el famoso muro de Graubasa, todos los muros que cierran la parte superior. Y esto creemos que puede ser viable, esta gran muralla, de ello tenemos esta entrada más o menos localizada.
Estos son casas, esta casa por ejemplo está en el sitio, esta también está en el sitio, esta está en el sitio, aquí por aquí también hay casas. Entonces, creemos que esto puede ser un gran poblado del que ahora solo tenemos pinceladas. Marco, aunque fuera del centro de interpretación, sí forma parte esta reproducción de una casa canaria en la que estamos, ¿no? Sí, es un poco la sorpresa final, ¿no? Otra de las joyitas un poco que tenemos en el centro, que es una reproducción a escala 1:1 de una casa aborigen. La gente se sorprende mucho porque hemos conseguido no solamente la parte visual, sino la parte olfativa, la parte de la luz, casas oscuras que huelen a animales, a cabra, a madera, al carbón. O sea, un poco la experiencia, lo que se lleva la gente aquí realmente al final, como te decía, no es jugar es interactuar con sus cabezas y sobre todo con las emociones y con la experiencia, ¿no? Que se vayan con la experiencia de haber vivido un momentito, un trocito de su vida, digamos, trasladados al mundo aborigen. O sea, es una casa como hemos visto de piedra. A nosotros nos hubiese gustado que fuese un poquito más alta, pues un poquito baja para nuestro gusto, no forma de entenderlo. Y tiene un poco el ajuar que tuvo que tener estas casas, ¿no? Las esteras en el suelo, las pieles, las camas, esas maderas, esa cerámica, ese gofio, esos molinos. Un poco que tuvieron que tener estos espacios. La raza no se extinguió, Ursinek, Cacatintaj, Nek y San. Despierta pueblo, despierta, suelta las raíces y surca tu tierra. Unamos todas las islas y seamos surcos en la misma huerta. Y entonces Canarias será el paraíso que tú y yo soñamos para nuestros hijos. Thank you.